Open Mind, un podcast de BBVA. Hola a todos y bienvenidos al podcast de Open Mind. Yo soy Beatriz Rose. Yo soy Paz, encantada de saludaros. Y yo soy Carlos Méndez. Empezamos con muchas ganas una nueva temporada de los podcasts de Open Mind. El cambio climático es uno de los mayores riesgos a los que nos enfrentamos como especie. Y aunque existen ciertas discrepancias entre la comunidad internacional en cuanto a sus causas y consecuencias, sí que hay una cuestión en la que todo el mundo coincide. Debemos actuar y tenemos que hacerlo ya. Pero esta lucha no es solo responsabilidad de los países y los gobiernos del mundo, sino que es una cuestión que nos concierne a todos. Las empresas y los individuos tenemos también un papel fundamental. Y este es el mensaje que queremos ayudar a transmitir desde Open Mind, a través de una serie de entrevistas que estamos haciendo a expertos que estudian y trabajan por un mundo más sostenible, más verde e inclusivo. Pues sí, estas entrevistas están disponibles en la web de Open Mind en la sección de publicaciones. El primer cuaderno de sostenibilidad, que así se llama esta nueva publicación, trata el tema de la neutralidad de carbono. Explicamos qué es, por qué es importante y sobre todo cómo podemos lograrla. En él encontraréis entrevistas a expertos de la talla de Valvalera Ulargui, directora general de la Oficina Española de Cambio Climático, o Carlos Duarte, científico especializado en el campo de la oceanografía. Y también encontraréis un artículo firmado por nuestros compañeros de BBVA Research, Julián Cubero y Rafael Domenech. ¿Y en qué consiste la neutralidad climática? Pues consiste en emitir la misma cantidad de dióxido de carbono o CO2 a la atmósfera que a la que se retira por distintas vías, dejando así un balance cero, también denominado huella cero de carbono. Alcanzar esa neutralidad es un reto enorme. Y es que no solo tenemos que conseguir emitir menos CO2, mejorando, por ejemplo, la eficiencia energética y apostando por las energías renovables, sino que también tenemos que saber aprovechar unas tecnologías que permiten capturar ese CO2 que se está emitiendo o que ya está en la atmósfera. Efectivamente, Carlos, son las tecnologías llamadas CAUC, o CCUS en inglés, es decir, de captura, transporte, almacenamiento y usos y transformación del CO2. La idea aquí es aplicar los principios de la economía circular para reciclar las emisiones de CO2. Capturas el CO2 en cuanto se emite, en una refinería o en una cementera, por ejemplo, y lo conviertes en una nueva materia prima que puedes usar para crear nuevos productos. A ver, esto suena un poco a ciencia ficción, ¿no? Pero estas tecnologías ya existen. Existir existen, lo que pasa es que reutilizar a gran escala el CO2 que producimos implica un desarrollo tecnológico enorme, ya que hay que transformar las moléculas de CO2 en moléculas de carbono. Y este proceso necesita muchísima energía, que claro, debe provenir de fuentes de energía renovables para evitar emitir más CO2. Pues sí, los expertos son conscientes de que obtener energía para separar el CO2 de los gases de combustión y del aire ha de hacerse de una manera sostenible. No vamos a contaminar más para eliminar el CO2, ¿no? Por eso se usan energías renovables y se está trabajando en catalizadores que facilitan la conversión del CO2 y el agua en productos químicos. Por ejemplo, se está experimentando con la producción de metanol como alternativa a los combustibles fósiles o un hormigón autorreparador que convierte en piedra los gases que ahora contaminan nuestra atmósfera. También se está trabajando con plantas como el cáñamo, el lino o el bambú, extrayendo sus fibras para utilizarlas en materiales compuestos en sustitución de las fibras de vidrio. Pero más allá del metanol o las fibras vegetales, otra manera de eliminar el CO2 de la atmósfera es encerrarlo en hormigón y otros materiales de construcción. De hecho, ¿sabías que cuando bombeamos CO2 a una mezcla de hormigón, el CO2 se convierte en roca? Por lo tanto, nunca volverá a salir a la atmósfera, ni siquiera si el hormigón se rompe. Pues me parece genial. ¿Y qué pasa con el CO2 que no se puede bombear al hormigón o convertirlo en otro material? ¿Con eso qué se hace? Pues precisamente de eso vamos a hablar en nuestro próximo cuaderno de sostenibilidad, en el que ya estamos trabajando. Y es que por mucho que la tecnología nos pueda ayudar a absorber parte de ese CO2 que emite el ser humano con sus actividades, no es suficiente. Por eso, debemos aprovechar los grandes sumideros de carbono naturales que hay en nuestro planeta. ¿Y sabéis cuáles son? Son los árboles y los bosques que hay en la superficie de la Tierra, y las plantas marinas que encontramos en las costas y en el océano. Así es, son lo que denominamos carbono verde o carbono azul.
El carbono verde es aquel que es retenido por los bosques, mientras que el carbono azul es el que es capturado por las especies vegetales marinas que se encuentran en los manglares, praderas marinas o marismas. Se calcula que en torno al 50% del CO2 antropogénico, es decir, aquel que es liberado a la atmósfera por las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles o los procesos industriales, es absorbido por los bosques y los océanos. De ahí la importancia de preservar y potenciar estos sumideros naturales. Parece que poco a poco los seres humanos nos estamos dando cuenta de lo importante que es cuidar esos ecosistemas que tanto hemos dañado, sobre todo desde los inicios de la revolución industrial. Y cada vez hay más proyectos en marcha que buscan precisamente curar esas heridas que hemos causado. Pues sí, y lo hacen de diferentes maneras. El rewilding o resilvestración, por ejemplo, busca ir más allá de la simple protección de la naturaleza, dejando que ésta se recupere de manera natural, sin la intervención del ser humano. Y esto implica a veces reintroducir especies en ecosistemas en los que estaban antes para recuperar su equilibrio. Es el caso, por ejemplo, del lobo en el Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos. Este depredador era un habitante natural de la región cuando se creó el parque en 1872, pero fueron exterminados deliberadamente a lo largo de los años hasta que desaparecieron totalmente en 1926. Su desaparición cambió por completo el ecosistema de Yellowstone. La población de uapitíes, parientes de los ciervos pero mucho más grandes, empezó a crecer sin control, degradando los bosques y afectando a las poblaciones de aves, castores y peces. En 1995 se decidió reintroducir los lobos en el parque y a día de hoy se ha logrado restaurar el equilibrio ecológico. La reforestación es otro gran objetivo que persiguen varios proyectos que se están desarrollando por el mundo. Por ejemplo, el proyecto de la Gran Muralla Verde que puso en marcha el gobierno chino en 1978. Se trata de un gran proyecto de reforestación destinado a frenar el avance del desierto de Gobi e incrementar la superficie forestal del planeta un 10%, plantando millones de árboles a lo largo de 4.500 kilómetros de frontera con el desierto para 2050. Se considera el mayor proyecto de restauración ecológica del mundo y la superficie que ya hay plantada lo convierte en el mayor bosque artificial del planeta. Sin embargo, el proyecto ha recibido varias críticas, entre otras que las especies de árboles que se están plantando y el lugar donde se están plantando limitan la efectividad de la iniciativa. ¡Qué interesante! Y si te has quedado con ganas de conocer más, en la web de OpenMind te contamos más iniciativas que hay en marcha en diferentes partes del mundo para cuidar nuestro planeta. Está claro que el cambio climático y la neutralidad de carbono son temas que preocupan y que necesitamos entender para lograr involucrar a todos los agentes posibles. Y con esta responsabilidad y ganas de saber más nos quedamos. Recordad a aquellos que nos escucháis por primera vez que también estamos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram con el usuario BBVA OpenMind. Y para estar al corriente de las nuevas entregas de nuestros podcasts, no olvides dar al botón de suscribir en tu plataforma de escucha habitual y seguir toda nuestra actualidad en bbva.com. Y si queréis, también podéis contactarnos a través del correo electrónico openmind@bbva.com para enviarnos sugerencias y opiniones acerca de este programa. Muchas gracias por escucharnos un día más. Volvemos pronto con un nuevo episodio del podcast de OpenMind. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en el próximo. Muchas gracias, un placer como siempre.